Bueno, gloria sea al eterno Dios de Israel, al eterno Padre Celestial, eh, dando pues continuidad al especial libro de Hebreos, esta gran epístola escrita por alguien que Dios inspiró para motivarnos y darnos una gran claridad sobre todo lo que estamos viviendo, sobre lo que va a acontecer y sobre todo lo que pues necesitamos conocer para los tiempos finales. El libro de Hebreos es para usted, es para mí, para los que amamos realmente al, al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Nosotros también, pueblo de Dios. Cuando vamos al versículo número 5, podemos continuar con el versículo número 5 porque habíamos quedado en el versículo 3 y 4. Vamos a leer al 5. Dice en Hebreos capítulo número 1, versículo 5. Hay un título que dice: el Hijo es superior a los ángeles. Sí. Entonces dice de la siguiente manera: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Listo? Bueno, este versículo del capítulo 1 de Hebreos tiene una gran, pero gran profundidad. Realmente nosotros no podemos solo quedarnos con la lectura que nos dice allí la Biblia. Porque si solamente decimos por encimita que pues Él es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre y que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador y vas y pare allí, pues no estamos diciendo gran cosa, estamos diciendo una verdad pero no estamos profundizando. Y aquí es donde Dios quiere que nosotros seamos entendidos. Precisamente el libro de Hebreos en varias partes, el capítulo número 5, versículo 11, en el capítulo número 6, del 1 al 3, y en varias partes nos dice que no desconozcamos estas cosas, que son difíciles de explicar, sí. Cuando usted lee, por ejemplo, Hebreos capítulo número 5, lo leemos un momentico, dice el versículo número 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero también difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Muchas personas no predicadores, o sea, de pronto personas que están llegando últimamente a los pies del Señor, están conociendo las verdades de Yahweh. Para ellos que están recién llegando, pues para ellos no va a ser tan difícil. Porque no vienen con tanta confusión, no vienen con tanto resabio, no vienen con tanta maraña en la cabeza. Y para esas personas, pues obviamente va a ser fácil entender. Son como niños. Y de hecho, a los niños, o sea, niños pequeños, no les comienza a hablar de esa palabra y ellos la van asimilando porque ellos no tienen tanta confusión en su cabeza. Entonces lo que quiero aquí hacer una aclaración, el versículo número 5 es, dice el título: el Hijo es superior a los ángeles. Ya en un comentario anterior les había dicho que en el principio, allá cuando inicia todo esto, porque pues el Padre es eterno y el Padre no tiene ni principio ni fin. El Padre es allá. Nadie lo creó. Él simplemente existe por la eternidad. Pero Él sí inició las cosas. Inició la creación. Entonces cuando Él empieza la creación, obviamente, dentro de lo que crea por la palabra, pues son las huestes angelicales. Por supuesto también crea a Lucifer, portador de luz. Y todo lo que Él creó, ¿sí?,
lo hizo por la palabra en principio, al principio. Por eso dice al principio, el verbo estaba con Dios. El verbo es la palabra de Yahweh con la cual él fue creando. En el principio creó a los ángeles y los hizo hermosos, esplendorosos, los hizo de gran potencia, los hizo de gran poder. Hay rangos de ángeles, ¿de acuerdo? Todo Dios lo hace ordenadamente. Eso fue al principio. Dios habla con los ángeles cuando él comienza a seguir, cuando sigue la creación. Cuando crea a Adán, allí está con los ángeles. El que está creando ahí es el Padre Yahweh, con los ángeles que ya había creado. Pero estos ángeles, por más esplendorosos que hayan sido y por más que hayan sido creados desde el principio, ellos solamente son hijos de Dios creados por su palabra. Pero aquí lo que queremos hacer énfasis es en alguien especial, en el Hijo unigénito, en el Hijo primogénito. Este ya es diferente, porque este no es creado, este ya viene a ser engendrado. O sea que Dios crea a los ángeles, hablando pues de la creación de muchas cosas, pero los ángeles, y posteriormente cuando está creando a Adán y viene pues la caída de Adán con Eva, hasta allí él tiene un diálogo es con los ángeles, y ellos ven como Adán y Eva pues desobedecen. Se les había advertido: no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos, con todas las advertencias que les dio el Padre y con todas las advertencias que el Padre les había enviado por medio de sus ángeles mensajeros, porque sí les advirtió mucho Dios, les advirtió antes de la caída, les advirtió mucho: absténganse de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, del árbol. Sino que pues Satanás es muy astuto. Ya ahí sí se llamaba Satanás, porque Satanás ya se había rebelado contra el Padre. Es muy astuto y tenía que jugársela con todo, porque ya el planeta había sido dado a Adán para que lo sojuzgara con su esposa, procrearan y se multiplicaran y sojuzgaran la tierra. Pero como Lucifer no quería quedarse sin heredad y él sabía que tenía que jugársela con todo, entonces utiliza la serpiente. La serpiente sí hablaba. Dice la Biblia que era la más astuta de todos los animales. Y Satanás logra entrar porque la serpiente no era... En aquel entonces la serpiente no se arrastraba, ni había sido maldecida en aquel entonces. Ella caminaba erguida sobre sus pies, sus patas. Ella tenía sus manos y hablaba. Y Satanás la usó porque la serpiente no era, o sea, no era un animal de la creación que se le podía tener miedo. O sea, llamaba mucho la atención. De los dos animalitos que Dios hizo, de las dos creaciones, de mucha creación que hizo, dos de ellos se distinguieron. Uno fue el corderito. Los corderitos que con su mirada tierna y todo llamaron la atención de Adán y de su esposa Eva. En aquel entonces todavía no. O sea, es decir, lo que Dios hizo, lo hizo hermoso todo en principio, pero se destacaban estos dos animales, estas dos creaciones, el corderito y la serpiente. Y esos dos animales iban a jugar prácticamente, o iban a llevar un papel, un rol, en toda la continuidad de la vida. Y así ha sido. El cordero representa al Hijo de Dios y la serpiente, pues obviamente, al maligno. Entonces, la serpiente fue usada por Satanás y logró convencer primeramente a Eva, que se puso a hablar con la serpiente y la convenció, tomó del árbol de la ciencia del bien y el mal
finalmente ella, aunque Dios le había dicho que si comían de ese fruto de ese árbol iban a morir, obviamente la serpiente les dijo que eso no era así. Y la serpiente los invitó a comer, a Eva sobre todo primero, porque la serpiente también comió del árbol. Claro, guiada por Satanás. La serpiente solita no, pero Satanás había entrado en la serpiente y la indujo a hacer todo esto. Claro, Eva, al ver que la serpiente no moría, porque había comido el fruto y sabía muchas cosas porque la serpiente hablaba con Eva y la serpiente le hablaba mucha sabiduría. Pero vuelvo y le digo, no es porque la serpiente en sí tuviera la sabiduría, sino que el que había poseído la serpiente era el que tenía la sabiduría. No se lo olvide que Luzbel fue acabado en sabiduría, en conocimiento, en perfección. El conocimiento que tiene Luzbel es mucho, mucho. Allá Ezequiel 28 lo dice, conocimiento y perfección. Fue un ser perfecto que Dios creó antes de su caída. Entonces la serpiente logró engañar a Eva y obviamente le indujo a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ella no murió, pues obviamente el fruto no era para que cayera muerta, sino que la muerte venía prácticamente espiritual, empezaba la muerte espiritual. Así como hay muchas personas hoy muertos espirituales, si no se avivan, no ponen cuidado de su vida, pues finalmente van a morir su cuerpo y van a apartarse para siempre de Dios. Vendría la primera muerte, que es lo espiritual, y la segunda muerte, que es ya lo físico, para entrar totalmente a un estado de condenación. Dios nos guarde de eso. Entonces, como Eva vio que no murió por comer la serpiente, el fruto que la serpiente le había dicho que comiera, entonces ya le creyó a la serpiente. Porque la serpiente le había dicho ciertamente no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente le había dicho a Eva, mira que Dios es injusto, Dios lo hizo ver malo porque no le quería revelar lo que pasaría si comía el fruto. Lo mismo que fue cuando Lucifer, porque Lucifer al principio el Padre solamente le dio todos los secretos de la luz y todos los conocimientos de la luz, pero en principio el Padre no quería darle conocer los secretos de la oscuridad porque sabía que eso le iba a afectar prácticamente toda la creación. Entonces de allí viene el proceso del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y cuando Eva lo come, como ve que no muere cuando ya llega Adán, ya ella había comido. Entonces, pues ella habló con Adán y le dice, mire, yo he comido el fruto de la ciencia, el bien y el mal, y no he muerto. Adán, por supuesto, en ese momento se pone muy triste porque a él le había sido advertido, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero la mujer le habló tan bonito, lo sedujo tanto, y él temía estar apartado para siempre de Eva porque pues la amaba. Entonces llegó un momento en que tenía que tomar una decisión, Adán. En el momento pues él se preocupó, él no comió de entrada, no comió el fruto del árbol no lo comió de entrada, sino que después de un diálogo ya Eva también había entrado en la desobediencia, prácticamente ya había sido tocada por el pecado, y llega y le dice a su esposo, no pasa nada, yo he comido y mira, antes estoy contenta, y sé que de aquí en adelante voy a saber muchas cosas que el Padre no nos ha querido revelar. Preocupado Adán, pero convencido, en parte, se dejó llevar y también comió del fruto. Obviamente el Padre y los ángeles que estaban viendo la escena, ellos no intervinieron. Los ángeles le dicen al Padre, déjanos intervenir para bajar y decirle a Adán que no coma el fruto y para desenmascarar al que los había engañado antes de que Adán comiera. Pero Dios le dijo, si fuera por la fuerza, yo ya hubiera intervenido. Ellos estaban esperando que Adán decidiera no comer por su voluntad propia.
Así es como nosotros tenemos que obedecerle a Dios. A Él le amamos, le obedecemos y le servimos por voluntad propia, de nuestro corazón, de nuestro amor. Dios no nos debe obligar a servirle, porque entonces sería como por fuerza, y no es con ejército ni por fuerza, es por el Espíritu de Dios, por amor. Dios estaba esperando que Adán no comiera el fruto, y los ángeles estaban esperando que Adán no comiera el fruto, porque aunque la mujer ya había comido, si Adán se hubiera tenido de comer, Dios hubiera redimido a Eva por Adán. Pero el problema es que Adán también comió. Ese fue el problema. Una vez que comió Adán, obviamente el padre lloró mucho. Y los ángeles también se angustiaron. Pero el padre lloró. Y el padre lloró porque él quería que sus hijos, Adán y Eva, le obedecieran de su corazón, de su amor. Así como tenemos que hacerlo hoy en día. Entonces, el problema fue que no le obedecieron, cayeron, y aquí hubo uno que sí salió contento. Uno que sí salió alegre. Fue Satanás. Porque Satanás, a partir de ese momento, volvió a tomar control y dominio sobre la tierra, y esto Dios lo respetó. Dios ya le había dicho a Adán, y le había advertido muchas veces: si pasas esta prueba y te abstienes de comer del fruto, tú vas a ser el que domine sobre la tierra. Y Satanás lo sabía muy bien, pero le quitó este derecho, se lo arrancó de las manos de Adán y Eva. Obviamente, después de la caída, hubo gran lamentación, hubo gran tristeza. El padre aún los siguió amando, aunque lo desobedecieron, pero el padre los siguió amando. Y se ideó un plan para rescatar, para redimir a su creación recién creada, Adán y Eva. Los ángeles que estaban al lado del padre, viéndolo triste, pero con un plan ideado, porque ya Dios sabía de antemano que Adán iba a caer y ya se había diseñado un plan. Entonces le dice a los ángeles, a su creación: el hombre ha caído y el hombre tiene que pagar, pues obviamente tiene que llevar a cabo, o sea, todo pecado trae su consecuencia. Pero yo me he diseñado un plan para redimirlos, para redimir al hombre y volverlo a restaurar. Pero va a ser muy doloroso. Entonces los ángeles le preguntan al padre: ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo vas a salvar al hombre? No había manera de salvarlo prácticamente, porque los ángeles no podían venir a salvar al hombre, porque era una naturaleza diferente. Recuerden, los ángeles fueron creados por la palabra. Adán mismo no se podía salvar porque no había otra creación de otro hombre que lo redimiera, que no hubiera pecado. Entonces solamente estaba Adán. Adán no se podía salvar él mismo porque él ya había cometido la falta. Ahí tenía que venir un sustituto. Y ese sustituto tenía que ser alguien santo. Alguien que viniera directamente de Yahweh. Y prácticamente le dice el Dios creador, todopoderoso Yahweh, con mucha tristeza y con mucho dolor, le dice: yo ya tengo un plan, tengo diseñado una situación para restaurarlos, aunque va a ser muy doloroso. Y los ángeles le preguntan: ¿y quién los va a sustituir? ¿Quién va a ir a pagar el pecado del hombre? ¿Quién va a ser ese sustituto? Ellos querían saber. Obviamente, el padre les dijo, así directamente, para que vamos entendiendo algo: ese hombre viene de mí. En otras palabras, ese hombre soy yo, ese hombre viene de mí, sale de mí. Su nombre va a ser Yeshua. Mi espíritu reposará en una mujer virgen, joven virgen, y de allí nacerá un hombre, un niño, luego crecerá, no tendrá ninguna relación con el pecado, no tendrá lazos con la muerte, no tendrá lazos con la contaminación, y este hombre será el único que puede salvar al hombre del pecado, redimirlo. Entonces por eso dice: el Hijo es superior a los ángeles. Aunque el Hijo fue engendrado después de los ángeles, pero el Hijo, por eso dice en otra parte, fue hecho poco menor que los ángeles. Pero sin embargo, poco menor quiere decir que fue engendrado después, pero sin embargo era tan importante y tan especial y tan poderoso que los ángeles, Dios les ordenó, el Padre les ordenó que deberían adorar a su Hijo.
y que deberían servirle porque era el hijo de él. No creado, no hecho por manos como hicieron a Adán, sino engendrado. Engendrado. Y por eso dice aquí, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Dios el Padre, mi hijo eres tú. Mire cómo dice el texto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Te he engendrado hoy. Usted puede averiguar la palabra engendrar, ¿sí? Engendrar. Es ya que empiece la vida, ¿de acuerdo? Lo podemos encontrar también en unos textos que podemos sumarles allí, que está en el libro de Salmo. Vaya al libro de Salmos, del capítulo número 2. Puede leerlo conmigo. Dice así. Salmo capítulo número 2. En el versículo número 7. Dice así. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿De acuerdo? Ahí está. Cuando Dios publica el decreto, Él mismo lo dice. Y se lo dice a su hijo. Y su hijo lo repite. Dice, Yahweh me ha dicho, mi padre me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. O sea que Yahweh engendra a su hijo en aquella mujer virgen por obra santa, ¿no? No por vía sexual ni nada de eso. Para que no se van a confundir. Porque la única naturaleza o raza que engendra aquí para que haya otro humano, otra niña, niño, es hombre y mujer. Por eso es que los matrimonios hombre y hombre, mujer y mujer, eso es una abominación delante de Dios porque eso no produce nada. Eso produce es muerte, eso no produce nada. O sea, un hombre con otro hombre no produce nada. Una mujer con otra mujer no produce nada. Y lo de Dios debe producir. Entonces, el hombre en la mujer, en un matrimonio, obviamente casados, ¿sí? Para que sea el hijo de bendición, ¿sí? Porque, pues, lastimosamente hoy tienen los hijos sin casarse. Y son prácticamente bastardos. Pero entre un matrimonio, Dios bendice y el hombre fecunda en la mujer el óvulo de la mujer y de ahí ya se da la vida. Al quedar pues engendrado ese niño, esa niña, ya ahí ya es una vida y comienza a crecer hasta que se vuelve un adulto. Pero con Dios es diferente. Su Santo Espíritu, la santa presencia de Yahweh reposa por obra sobrenatural, por obra divina, por obra santa, reposa en una mujer sin concesión sexual. Y ya ella queda engendrada y de ahí nace aquel niño sin relación con pecado ni nada. Y obviamente él tiene un padre sustituto que es Yosef. Posteriormente pues cuando él se da cuenta a Yosef que su mujer estaba encinta, dice la Biblia que quiso dejarla secretamente. Claro, él era un hombre bueno, justo y no quería difamarla porque sabía que le iban a apedrear. Pero él quiso dejarla secretamente, pero vino el ángel con el mensaje de lo alto y le dijo: Yosef, no temas recibir a tu mujer porque lo que está en su vientre santo es. Él ya entendió esto, el ángel lo convenció, el padre le afirmó esto y él recibió a su mujer. Y el primer hijo que nace de esa mujer virgen es Yahshua. Ya después ella tiene más hijos con José, pero ya después, ya como pareja, hombre, mujer, ya después. Por eso es que el nacimiento de Yahshua es santo, es limpio, es puro. Y él era el único que podía de esa manera restaurar al hombre caído. Ese fue el plan que trazó Dios para restaurar a Adán y a Eva, que habían cometido esa desobediencia ante Dios. Y dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Recuerde,
Estamos en el versículo número 5 del capítulo número 1 de Hebreos. Entonces, esa aclaración quería hacerla, porque muchos creen que el Padre es el mismo Hijo y que el Hijo es el mismo Padre. No, hay un Padre y hay un Hijo. Y ese Padre engendra a su Hijo. El Hijo es el Hijo de Dios. Su nombre es Yeshua. El Padre es el Todopoderoso. Él es Dios. Es el Creador. Y su nombre es Yahweh. Por eso Yahweh y Yeshua, su nombre tienen mucha relación. Yahweh, el Padre eterno. Y Yah, también que viene del Padre. Y Yeshua, que significa salvación. La salvación que trajo Yahweh por medio de su Hijo. La restauración y el volver a levantar nuevamente a la raza humana. Claro, pasan muchas situaciones y hay mucha gente que se va a perder. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Pero los que vamos a obedecer, los que tenemos temor de Dios, los que vamos a obedecer la palabra y los que vamos a hacer caso al Hijo de Dios, porque Él nos está hablando, entonces vamos a ir de victoria en victoria, de gozo en gozo, de triunfo en triunfo, de poder en poder, hasta que el día sea perfecto. Y ese día recibiremos el reino de Dios junto con su amado Hijo, el que nos redimió por medio de su sacrificio en la cruz y por su sangre. Entonces quedamos con el versículo número 5. Ya continuaremos con el próximo. Paz del Señor en sus corazones.